por encima de mí a un avión surcando el cielo azul. Lo puedo recordar muy claramente hoy, carente de una buena razón. Aquella noche vi como mis lágrimas se resbalaban por mi falta de poder. Quiero más fuerte ser, quiero encontrar valor para mis sueños nunca perder. Aunque un cruel destino se comience a mover y su oscuridad se muestre en mi camino, no hay que retroceder. Por tan solo un momento calmo mi respiración para olvidarme de lo que me nubla el corazón. Alguien me canta una canción para decirme que avanzo sin importar la distancia. Lo dice tan fuerte que no sé qué hacer. Solo sé que ver tus lágrimas no quiero. Voy a crear con mi voz de sonrisa. Yo seré el héroe que te protegerá. Caminando con tu señal de paz debes continuar tu historia. Hanabi se encontraba indecisa de pasar por el portal de esa puerta, nunca en su vida se había sentido intimidada ni con el miedo de mostrarle la cara a nadie, pero esta era la primera vez que realmente se sentía avergonzada de portar el nombre de su clan. En el momento que todo pasó le pareció buena idea, pero ahora ya no lo era y de hecho era una de las cosas que le estaban causando su inusual vergüenza minutos antes mientras perseguía a Naruto y a Konohamaru, chocó con una niña. A pesar de que la pelirroja se veía que era una genin, no los vio y quedó inconsciente después de recibir el impacto de la higa y la samurái. Si la higa había aprendido algo de su padre era que si te impedían hacer algo, buscara la forma de manipular y engañar a las personas para conseguirlo, y esa niña inconsciente en el piso era su boleto para poder entrar a cierta habitación de hospital que se le había negado después de sobornar, amenazar y engañar al personal del hospital. Logró que la pelirroja fuera internada en el mismo cuarto de cuidados intensivos que Sakura, y como ella era la que ingresó a la genin de la hierba podía entrar a esa habitación. ¿Qué haces aquí? Fue con lo primero que se topó Hanabi al abrir la puerta de la habitación. Nunca se imagina que alguien más aparte de los dos miembros del escuadrón Anbu que vigilaban el cuarto se encontrara ahí. Veo que como buen higa, chantajeaste y sobornaste a todo el que se te puso enfrente para que te dejaran venir a intimidarla, ¿verdad? La lengua de Kurenai ese día estaba tan afilada como un bisturí. Normalmente calmada y analítica, siempre espero a saber todos los hechos para confrontar a la gente, pero en esta ocasión pudiera ser ya los 8 meses de embarazo que llevaba a cuestas o la preocupación inmediata de Sakura o la que sentía por Ino. A pesar de no conocerla bien, no pudo mantener la cabeza fría en la situación y confrontó a Hanabi. La pelinegra ya se imaginaba algo así después de que minutos atrás trajeran a una niña pelirroja a la habitación cuando claramente se veía que no tenía nada aparte de estar inconsciente. La incomodidad que sentía Hanabi no estaba injustificada, todo lo que decía la mujer de ojos rojos frente a ella era cierto. Antes no se preocupaba de las consecuencias de sus acciones, todo amenaza era vacía, todo chantaje era insignificante y los sobornos no dañaban a nadie. Pero ahora comprendía que ella no sentía nada, pero para la persona que las recibía, podía tener todo el peso del mundo esas acciones. Esa forma de pensar no era solo de ella o de su padre, era un sentimiento generalizado por el clan, en ambas ramas por igual. Ese sí, Hanabi estaba nerviosa e intentaba comenzar a hablar. ¿Qué te pasa? Se recriminó Hanabi a sí misma. Nunca me retractó de mis palabras, pensó la castaña. Sí, esta vez lo dijo con más seguridad. La mayoría de lo que dice es cierto, pero no es la razón por la que vine. Kurenai no se sintió asombrada por lo que dijo la niña, pero levantó una ceja en señal de curiosidad. Es que Hanabi vio a su alrededor encontrándose solo con Mina y los dos miembros del escuadrón Anbu que vigilaban la puerta. Al demonio, si en algún momento se tenían que enterar este es el mejor, pensó. Estoy aquí para ver cómo se encuentra Sakura One-chan. Por fin lo dijo, pero no evitó sonrojarse un poco al decirlo. Kurenai y esta vez sí mostró una cara de asombro. Nunca pensó ver a la heredera Iga expresarse de ese modo. Le explicaremos todo, le pidió Sakura, que había oído toda la conversación. Está bien, por fin cedió la pelinegra. Se escuchó lejano pero claro el grito de pánico de Naruto. Ese fue Naruto Nichan, pensó en voz alta Hanabi. Obito ya había aplazado demasiado la reunión con el Hokage.
Una de las condiciones para poder formar su equipo de la forma que él quiso, era que tenía que dar un reporte semanal sin falta, pero con todo lo sucedido no había tenido la oportunidad de darlo y para ese momento ya tenía 15 días de retraso. Se quedó viendo fijamente la puerta que separaba el pasillo con la oficina. Quisiera estar entrenando a Naruto y Hinata, suspiró pesadamente, sus oponentes para la última parte del examen no serán fáciles. Obito, puedes pasar. La voz de Hiruzen a través de la puerta lo sacaron de sus cavilaciones sin más. Por pensar entró a la oficina del Hokage. Antes de que me des tu informe, fue lo primero que dijo el Hokage cuando el pelinegro entró. Ha evolucionado el sello de los niños. El Hokage se sentía un poco frustrado, a pesar de haber hecho el intento en varias ocasiones, no logró acercarse a los hermanos. Al ser vigilado por los maestros Chunin de la arena y de la hierba, él sabía que se traían algo entre manos. No era normal ese nivel de vigilancia, pero no quería que esa atención fuera centrado en los Uzumaki, por ello no se quiso acercar demasiado para no levantar sospechas de su constante atención hacia ellos. Una vez de que Obito explicara cómo los ha afectado y darle la buena o mala noticia, dependiendo de cómo se mirara de que no había cambios en su condición, fue el turno del Hokage de hablar. Entiendo la razón por la que no te quieres despegar de ello y tu constante preocupación. Comenzó a hablar Hiruzen con las manos entrelazadas a nivel de su boca, pero era importante que hoy nos reuniéramos. Obito solo asintió con la cabeza en señal que entendía. Hoy llega una persona que sabe más de sellos que yo, confesó el tercer, pensó Obito, la única persona que yo conocía que tenía esos conocimientos era Kusina-san, pero ella... Él no debe de tardar. Hiruzen interrumpió los pensamientos de Obito. Obito estaba pensando en todas las posibles personas que cumplieran los requisitos para superar a un Kage en conocimientos. Afortunadamente no eran muchas y estas deberían tener algún renombre en el mundo ninja. Nada de lo que estaba pensando Obito fue necesario después de que tocaran la puerta con cierta insistencia. Adelante, contestó el Hokage. Inmediatamente se abrió la puerta dando paso a un hombre ya mayor con largo pelo blanco, un traje ninja verde oscuro y una gabardina roja. No tenía el protector estándar de Konoha, en su lugar tenía uno con el kanji Abura, aceite. Obito lo reconoció de inmediato, él era el maestro de su maestro, Jiraiya Sensei, dijo entre dientes. Obito tenía alrededor de 15 años de no verlo, solo se imaginaba que seguí vivo gracias a que era una de las pocas personas que sabía que los libros que leía Kakashi los escribía Jiraiya y Obito Uchiha. Jiraiya lo notó después de unos segundos en la habitación. ¿Cuánto tiempo? Se expresaba con la misma efusividad que lo caracterizaba desde siempre, dándole golpes en la espalda al pelinegro. Desde el funeral de Rin, intentaba mantener la compostura, pero los golpes de afecto de Jiraiya le dificultaba la tarea, y de eso son más de 15 años. Ya veo, su semblante se oscureció un poco. El ambiente que se formó por los pensamientos de cada uno de los ocupantes del cuarto fue disuelto por el grito de pánico de Naruto. El Kage suspiró pesadamente al entender qué significa ese grito. Tenz, mencionó con voz cansada el Hokage. De inmediato apareció un Anbu con el equipamiento estándar y una máscara de gato. Ve por el legado del cuarto, dijo mientras se masajeaba la sien. Intenta que no llegue al hospital. Obito y el Anbu se quedaron impresionados. El tercer Hokage nunca los llamaba así, por lo regular los llamaba los gemelos, los hermanos Uzumaki, o por sus respectivos nombres o número de equipo, pero casi nunca de esa manera. Tan raro era que los llamara así que para Obito sería la segunda vez que lo escuchaba. La cara de curiosidad del Anbu era ocultada por su máscara, pero la de Obito era completamente apreciada por Jiraiya. Oye Tenz, ¿verdad? Jiraiya fue el primero en hablar. El niño está en las aguas termales cerca de los campos de entrenamiento. Obito, esta vez su mirada de interrogación fue dirigida al Sennin, mientras el Anbu desaparecía en una nube de humo. El viejo siempre lo ha llamado así, pero la cara de Obito no cambió con la respuesta. ¿Por qué dijo el niño y no los niños? Pensaba con incredulidad Obito. Con ese grito es obvio que está junto a su hermana. ¿Cuándo lo conociste? La voz de Sarutobi era dura y analítica. Jiraiya se tensó y empezó a sudar un poco. Bueno, Vera, contestó mientras se rascaba la mejilla y desviaba la mirada. 7 años antes. La luz del día se tornaba rojiza por el atardecer, las calles concurridas se empezaban a vaciar y los comercios se preparaban para cerrar. En una banca apartada en un pequeño parque junto a la zona comercial se encontraba Jiraiya. Estaba viendo cómo la aldea seguía tan viva como lo recordaba. No puedo creer que ya son 7 años desde que me fui, murmuró. Se había ido meses antes de la muerte del cuarto.
La razón fue que se enteró que alguien estaba planeando ir en contra de los Bigs y él lo quería confirmar. Lo que pensó era una tarea sencilla, se complicó al darse cuenta que su red de información estaba casi muerta. Tardó casi los 7 años que había estado fuera en revivirla al contactar con nuevos informantes, reafirmar la relación los que todavía tenía y corroborar que en general la información que le daban era real. En todo ese tiempo solo había pisado la aldea 2 veces, por desgracia la primera fue para enfrentarse con lo que quería detener, la muerte de Minato y su esposa Kusina. Antes de partir Minato le confesó que estaba esperando un hijo y por él fue por quien preguntó tan pronto llegó a la aldea: si quieres que Sarutobi-sama tenga la tutela del legado del cuarto, no te acercarse ni intentarás averiguar nada más de lo que se te diga. Fue con la respuesta del consejo, se tuvo que tragar su furia, no estaba en condiciones de enfrentarse a esos ancianos y tampoco se podía quedar por mucho tiempo, porque que en el interior del legado estaba encerrado el Kibi. Eso lo impulsó a trabajar con más perseverancia en evitar que fueran de nuevo tras ese Big y por ende tras el legado también. Esos idiotas siguen tras de mí, se quejó Jiraiya al sentir la presencia de al menos 10 ambos de la facción de raíz. Ellos ni se esforzaban en cubrir su rastro, supongo que era de esperarse, es la segunda vez que estoy en la aldea en años y no quieren que averigüe nada sobre el legado. Estaba pensando la razón detrás de esa decisión, no era como si negaran la existencia del niño, pero lo que le preocupaba era que estaba seguro que le ocultaban muchas cosas. Si no tiene dinero para comprarlo, no lo estropees y vete. Los pensamientos del Zenin fueron interrumpidos al ver como un dependiente estaba empujando con una escoba a un niño rubio de su tienda al peliblanco. Le molestó cómo trataban a ese niño, pero no dijo nada. No era fuera de lugar lo que hacía el dependiente y no lo estaba maltratando tampoco. Pero algo lo impulsó a acercarse. Tuvo que reprimir una sonrisa al reconocer al niño, era la viva imagen de su alumno. Ahí estaba con cara de incredulidad por alguna razón, pero se veía sano y por lo que vio del dependiente no lo repudiaba como en algún momento temió. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó lo más calmado que pudo para evitar que los Zanbu se dieran cuenta que reconoció al niño. El niño quiere unos gogles militares, pero no tiene dinero para pagarlos, contestó el dependiente. Está bien, déselos, dijo con una pequeña sonrisa en sus labios, yo los pago. El dependiente de mala gana tomó los gogles del aparador y se los dio en las manos al rubio. El niño por su parte tenía una cara que no denotaba felicidad, más bien incertidumbre, no entendía por qué ese día a los comerciantes de la zona lo trataban mucho mejor que días anteriores. De hecho le asombró que lo dejaran siquiera entrar en sus establecimientos. Jiraiya vio como la cara del niño cambiaba por todas las ideas que tenía en su cabeza, pero como si algo lo impulsara a correr antes de despertar de un sueño se dirigió con toda la velocidad que le daban sus pequeñas piernas a unos metros donde originalmente estaba sentado. Le pagó al dependiente y con paso lento se dirigió donde se encontraba ese niño junto a unos arbustos. Al llegar y vio que los gogles no los tenía puestos él, misma edad con pelo largo hasta por debajo del hombro, negro azulado con varios mechones rojos, sus facciones eran cubiertas por los gogles que le impedían ver sus ojos y mejillas, pero se veía feliz de tenerlos. Veo que los querías para regalárselos a esta niña, dijo seriamente. De inmediato la pelinegra se estremeció y empezó a temblar un poco, y el rubio en un intento de defenderla se interpuso entre el peliblanco y ella. Ah, ya veo, rió un poco con la exclamación, espérenme un momento. Los niños no sabían qué hacer, querían salir corriendo pero no sabían qué pudiera pasar si esa persona se enojaba. Después de unos minutos Jiraiya regresó y le entregó otros gogles al niño. Ahora los dos tiene un par, lo dijo con una enorme sonrisa mientras se inclinaba para tener su cara a su altura. El rubio solo asintió un poco desconcertado y la niña, a pesar de verse que seguía temblando, le hizo una reverencia en señal de agradecimiento. Después el niño agarró la mano de su acompañante y salió corriendo casi arrastrándola tras de él. Vaya, Naruto es todo un Casanova, pensó entre risas viéndolos desaparecer en las calles. Tener novia a esa edad. Se levantó y emprendió de nuevo su viaje. Ver que el niño se encontraba bien le quitaba mucho peso de encima. Tiempo actual. Vaya que me sorprendió Naruto esa ocasión, casi gritó Jiraiya con las manos en la cintura. Jiraiya-sensei, la voz de Obito interrumpió su risa. ¿Cómo sabe el nombre de Naruto si le prohibieron averiguar nada de los niños? Su voz se notaba fría y distante, mientras su rostro veía al suelo con los puños cerrados. Fácil, yo le puse ese nombre porque soy su padrino,
dijo sin quitar la sonrisa de su rostro el Hokage. Ya se esperaba algo así al terminar el relato de su alumno y no hizo nada por detener el golpe que Obito le dio en medio del rostro a Jiraiya, porque la voz de Obito estaba teñida de una furia incontenible, porque los abandonó si eran parte de su familia, no sabe cuántas veces estuvieron al borde de la muerte porque nadie los podía defender abiertamente, cuántos días sufrieron de hambre porque nadie les quería vender nada o lo solitaria que ha sido su vida. Mira niño, Jiraiya se sobaba la mandíbula, este golpe es gratis por el respeto que le tengo a tu maestro, los demás te costarán, pero antes de patearte el trasero quiero que me digas de qué niños me estás hablando. Jiraiya, Obito cálmense, intervino el tercero sin moverse de su asiento, hay muchas cosas que les cuando alguien tocó la puerta, suspiró fuertemente mientras se masajeaba el tabique de la nariz, adelante, dio el permiso de entrar Jiraiya que todavía se masajeaba la mandíbula, se sorprendió de ver que la primera persona en entrar era una pelinegra con unos lentes rojos que le impedían ver sus ojos. La reconoció de inmediato como la niña que estaba junto a Naruto la última vez que estuvo en la aldea, era muy difícil de olvidar esa combinación de colores de cabello tan raro. Detrás de ella entró Naruto con la cara hinchada y la playera manchada de sangre, a diferencia de su hermana sí reconoció al momento al hombre alto de larga cabellera blanca, Ero Sennin, gritó y señaló al Sennin sin importarle dónde estaba, ¿me la vas a pagar? Jiraiya no le importó demasiado que Naruto se abalanzara sobre de él, le intrigaba porque al niña estaba también en ese lugar, entendía que si era su novia quería saber qué pasaba pero no era el lugar para ese tipo de concesiones. Alto ahí Naruto, en un rápido movimiento Obito atrapó a Naruto en el aire sosteniéndolo de la chamarra en ese lugar para que no atacara más a Jiraiya. ¿Cómo quieres que me quede tranquilo cuando este pervertido mirón estaba espiándola y yo fui el que pagó los platos rotos? Obito no sabía qué era lo que enojaba a Naruto, si el hecho que él fuera la persona que recibió los golpes. ¿Qué niños? Se empezó a reír Jiraiya, ¿te molesta que espiara a tu novia? Naruto se quedó quieto en el aire sin comprender mucho, Hinata se sonrojó mucho, pero Obito con esas palabras empezó a discernir un poco la situación. El Hokage reprimió una risa que disimuladamente cubría con sus manos entrelazadas enfrente de su rostro. No era nuevo para él la tendencia de su exalumno de espiar a las mujeres en cualquier situación que implicara que ellas no contaran con prenda alguna de ropa encima. Tanto era de su conocimiento que si alguien le preguntara lo negaría de inmediato, pero lo acompañó en varias incursiones. Cuando todavía eran maestro y alumno, Hinata estaba analizando con la mirada a ese hombre que su hermano llamó Ero Sennin y se preguntaba que si la excusa que le dijo momentos antes era real. Jiraiya se sentía incómodo por alguna razón con la mirada que sentía venir detrás de esos vidrios entintados, era muy extraño tenerla ahí y no había tenido tiempo de averiguar mucho por parte de las otras dos personas que lo acompañaban en la habitación. El Hokage volvió a suspirar, tarde o temprano se tendría que enterar su exalumno de la verdad. Niños, ¿por qué no se presentan antes de empezar a pelear? Comenzó a hablar el Kage. Soy Naruto Uzumaki, fue el primero en contestar con los brazos cruzados y las piernas también porque todavía Obito no lo bajaba de su agarre, desviando la mirada a un lado para no verlo. Jiraiya no se sorprendió de nada con el nombre, él le puso básicamente ese nombre y el clan era el perteneciente al apellido de Minato por lo peligroso que sería al relacionarlo con él, ya que no era perteneciente a ningún clan y todos los que portaba ese nombre eran casi familia directa. Soy Hinata. Hinata le costaba todavía mucho hablar con desconocidos, a pesar que ya podía hablar con cierta naturalidad con personas conocidas. Uzumaki jugaba mucho con sus dedos mientras veía al piso como si fuera lo más fascinante del planeta, no le gustaba mucho decir su nombre. Mucho gusto, dio una pequeña reverencia. Uzumaki, esa palabra resonó en su mente como el repicar de una campana. No es posible, tal vez solo sea un familiar de Kushina-san, pensó rápidamente Jiraiya, deja de ver así a mi hermana pervertido, se quejó Naruto levantando su puño en el aire. Esas palabras ocasionaron que el Sennin diera un paso para atrás de la impresión, buscando respuestas dirigió la mirada a su viejo maestro. Así es, ellos son los hermanos Uzumaki, el legado del cuarto Hokage, dijo con una sonrisa que quedaba a la mitad de tristeza y
Su cerebro empezó a trabajar casi al instante de que terminó de hablar el tercero, por eso tanto hermetismo y miedo de que averiguara cosas por mi cuenta. Recordó la cantidad absurda de ambos que lo siguieron esa mañana. De haberlo sabido no me hubiera tardado tanto en regresar. Volvió a mirar los ojos de su maestro y vio tristeza y arrepentimiento. Debió ser complicado mantener a salvo a dos niños, por eso debió ceder en tanto. Soy Jiraiya, contesto la presentación de los niños con la suya propia, y he venido a entrenarlos durante unos días. Esto descolocó a todos los presentes. Nunca imaginaron esa reacción sin esperar a que nadie. Tomó de la chamarra a los dos Uzumaki y desapareció en una nube de humo, no sin antes darle una mirada al Hokage que denotaba que regresaría por respuestas. Obito tenía una gota de sudor en la nuca. En un momento regreso, cuando me cerciore que el sello fue removido correctamente regresaré para dar mi informe, dijo Obito, y después de recibir una nube de humo Jiraiya no tardó casi nada en llegar al campo de entrenamiento más lejano. Lo decidió así porque no sabía a qué se enfrentaría. Antes de empezar, préstame esto señorita. Sin esperar respuesta por parte de Hinata, le quitó sus lentes para ver sus ojos. Hinata inmediatamente se sonrojó y por acto reflejo se tapó los ojos para que nadie la viera. Naruto por su parte todavía tenía sus reservas en cuanto al hombre que tenía frente suyo, sobre todo por la actitud tan familiar que demostraba frente a ellos, pero si el Hokage no les advirtió nada sobre esta persona y no se negó en que él los entrenara era un indicio que era alguien en quien podían confiar. Vamos, muéstraselos, no creo que te juzgue por ello. Naruto la alentó a que quitara sus manos de su rostro. Hinata en medio de la separación de sus dedos logró ver una enorme sonrisa por parte de las dos personas frente a ella, por lo que con mucha dificultad logró quitar sus manos y permanecer con la mirada al frente viendo fijamente a Jiraiya que estaba frente suyo con una actitud tan diferente a la que alguna vez tuvo Kushina fuera su hija, pero no podía negar las similitudes de su aspecto. Pocas pero muy marcadas. En primera estaba su color de cabello, aunque predominaba el color negro azulado. El otro tono con el que contaba era indiscutible el mismo que tenía el cabello de Kushina. Después estaban sus ojos, a pesar que transmitían tristeza era la misma mirada que tenía Minato, llena de bondad y comprensión. Su color poco común eran parecidos a los de Kushina por ese tono apagado que no dejaba que su color luciera en todo su esplendor. La esposa de su alumno contaba con unos ojos color violeta apagado o violeta grisáceo que le daba un color que nunca más había visto, y la niña contaba con unos ojos rojos apagados o rojo vino que estaba seguro que nunca más vería de nuevo. Después estaban las marcas en las mejillas que eran idénticas al rubio de mirada enojada que estaba junto a ella. Se podía decir que eran rasgos del clan Uzumaki tener tonalidades tan poco comunes en el mundo en cuanto a la forma de comportarse, a excepción de la timidez extrema que mostraba. Se podía ver que era casi idéntica a la que Minato tuvo a esa edad. Tal vez me estoy esforzando demasiado en ver el parecido con sus padres, pensó al ver que buscaba esas similitudes. Primero quiero ver de qué son capaces, dijo casi gritando por recordar que hace poco tiempo vio intentar a Naruto un jutsu que no logró ejecutar bien. Antes de eso podrías revisar sus estómagos. Se escuchó una voz desde el árbol que estaba a sus espaldas. Al voltear se dio cuenta que en una rama se encontraba Obito viendo cómo se desarrollaba todo. ¿Tanto desconfías de mí para vigilarme así?, preguntó Jiraiya con tono fingido de dolor. Me han contado historias de terror relacionadas contigo y mujeres, confesó Obito cayendo junto a él. Jiraiya se tensó un poco, no sabía qué rumores corren de ese tema hacia su persona. Era imposible saber todos, casi a diario surgía uno nuevo, pero no me preocupa, casi todos terminan en que tú eres golpeado casi hasta la muerte por ellas. Terminó con una sonrisa burlona en los labios marca Uchiha. Eso sí es verdad, pensó con una gota de sudor en la nuca y un tic en el ojo. Uchiha tenías que ser, murmuró por lo bajo, pero el mencionado si lo escucho haciendo más grande su sonrisa. No se preocupen, él lo sabe. Obito ignoró a Jiraiya y se dirigió a sus genin. Jiraiya no comprendía bien y mucho menos sabía de lo que hablaban, pero pudo notar que Naruto bajaba la mirada y tensaba sus puños, mientras que Hinata tenía unas lágrimas en los ojos e intentaba bajar todo lo posible su playera y chamarra para ocultar la zona que menciona su maestro. Después de dudarlo un poco, Naruto fue el primero en mostrar su sello, quitándose la chamarra y la playera.
En cambio Hinata solo se quitó la chamarra y levantó lo estrictamente necesario su playera. Jiraiya en ese momento comprendió por qué ahí estaba la prueba palpable que ellos dos eran el legado del cuarto, no había duda que nacieron el mismo día en el mismo lugar para que los dos niños llevaran a Questan con tan terrible destino. Primero vio a lo lejos el sello de Naruto y después sin pensarlo se dirigió hacia Hinata, podría ser que era la que se encontraba más cerca de él o el hecho que su origen le interesaba mucho desde que se enteró quién era. Fue en ella quien se centró para revisar el sello, poniéndose en cuclillas para que quedara a su altura. El sello central cumplía a la perfección su cometido de retener a la bestia de 9 colas. ¿En qué estabas pensando, Minato?, pensó e instintivamente tocó el sello en la parte que le llama la atención. ¿Qué pretendes al dejar que se filtre intencionalmente parte del chakra del 9 colas y se mezcle con el de tus hijos? En ese momento recordó el último nota que le mandó el cuarto con ayuda de un sapo mensajero, con que a eso se refería tu mensaje de abrirlo cuando estuvieran listos. Recordó que el pergamino solo decía eso, y traía lo que sería el sello de apertura de uno más complejo, pero sin saber qué sello y dónde estaba, esa llave era inútil. Después sus dedos se posaron en lo que parecía ser un sello muy distinto. Go-Gifin, el sello de los 5 elementos, pensó al reconocerlo, pero este sello no deja fluir con naturalidad el chakra del 9 colas y limita también. Obito le habló al pelinegro, se quedó de piedra al ver lo que sucedía con los otros dos shinobis a su lado. Obito detenía a Naruto cargándolo de sus hombros en una llave para que no se abalanzara en contra de Jiraiya, mientras el rubio pataleaba e intentaba por todos los medios posibles liberarse del agarre de su maestro. Ero Sennin, viejo pervertido, ¿qué pretendes?, gritaba Naruto, quítale tus manos de encima. Obito era otra historia, él se dio cuenta que Jiraiya no lo hacía con malas intenciones, de hecho estaba tan fascinado con el sello que no se dio cuenta el Sennin de los sapos que sus manos estaban tocando el sello. Pero ese hecho no dejaba de ser incómodo para el Uchiha, que solo veía hacia otro lado. Jiraiya no comprendía lo que gritaba Naruto por lo que vio sus manos, y en efecto no se había dado cuenta que sus dedos estaban delineando con la punta el sello que tenía inscrito en su cuerpo la niña. Se extrañó que su mano temblara. Le tomó unos segundos más darse cuenta que ese temblor no provenía de su cuerpo, sino del cuerpo de Hinata que temblaba como gelatina. Al subir su mirada y ver la cara de ella se dio cuenta que tenía los ojos cerrados con fuerza y se mordía el labio para no gritar con un fuerte sonrojo en todo su rostro. Fue todo lo que pudo decir al ver que esa situación podía ser malinterpretada por quien la viera. Se incorporó mientras movía las manos erráticamente en un intento de encontrar la forma de disculparse. No tardó mucho en poner una pose seria como si nada hubiera ocurrido. ¿En verdad eres Ero Sennin?, dijo en voz baja Hinata con un tono de resentimiento, mientras de nuevo hacía el intento por todos los medios posibles cubrírselo lo más que pudiera con su playera. El comentario fue perfectamente escuchado por el Sennin, a quien se le formó una gota de sudor en la nuca. El idiota que puso el sello es quien creo que fue. Jiraiya estaba preocupado y enojado, solo conocía a alguien tan idiota como para intentar sobreescribir el sello que contenía a un Big. Si fue todo lo que dijo Obito, está bien. Su semblante se ensombreció sin dar tiempo de reaccionar a Naruto, que seguía intentando liberarse. Jiraiya posiciona sus dedos sobre el segundo sello de su estómago y lo quitó con relativa facilidad, sin alterar el sello que contenía al Kibi. Naruto dejó de pelear y su cuerpo se relajó mientras el sello de 5 elementos se desintegraba y el del cuarto. Al ver que el sello del cuarto regresaba a la normalidad, ¿me dejas quitarte el segundo sello?, preguntó Jiraiya a Hinata mientras se ponía de nuevo de cuclillas para quedar a la altura de la cara de ella, mostrando una sonrisa casi tan cálida como su hermano. Hinata dudó un instante y un poco renuente se levantó de nuevo la playera mostrando su sello. Jiraiya, al igual que con Naruto, no le costó nada de esfuerzo quitar ese sello, haciendo que Hinata se sintiera menos preocupada con el tema del Kibi y su cuerpo sintiera una cálida sensación que venía desde su estómago cubriendo su cuerpo. Bueno, creo que hasta aquí termino yo, dijo Obito mientras soltaba a Naruto, el cual cayó como costal de papas. ¿Entonces estabas preocupado por que su sello dejara libre al Kibi?, preguntó un poco preocupado por la relación tan distante que tendría con los niños. De ser verdad Obito que ya se estaba yendo paró en seco y volteó con su ojo con el Mangekyou Sharingan activo. Me importa una mierda el Kibi, yo solo estaba preocupado por los niños. Con esas palabras de humo Jiraiya solo tenía una sonrisa en los labios. Le agradó que Obito se enojara tanto por la insinuación que le dio.
Con ello demostró que tanto le importaban esos niños. Bien, ya que solucionamos el tema de su chakra, quiero que me demuestren de que son capaces, dijo calmadamente Jiraiya. Ahí contestaron los dos genin. La luz de luna se filtraba por una ventana de la habitación cuando una pelirroja por fin abrió los ojos. No recordaba dónde estaba ni qué había sucedido, lo único que sabía que le dolía todavía la cabeza. Se sentó en la cama y vio a su alrededor, reconoció casi de inmediato que se encontraba en un cuarto de hospital, dado que enfrente suyo se encontraba un paciente conectado a algunas máquinas con su indiscutible sonido que denotaba que seguían muy de cerca la condición de esa persona, y a un lado, en otra cama se encontraba alguien más acostado, al parecer durmiendo. Sus ojos se tardaron algunos minutos en acostumbrarse a la penumbra que daba la luz de luna dentro de la habitación. Cuando por fin pudo distinguir más que contornos, se dio cuenta que unos ojos Jade la observaban. Sakura no podía dormir, no era muy tarde, pero en el hospital sin se ocultaba el sol. Las enfermeras preparaban todo para que durmieran sin ninguna preocupación, pero en esa noche, después que sus hermanos se fueran junto con Kurenai, se quedó pensando en la persona que tenía enfrente. La conocía de vista solamente, era la genin de la hierba que por noticias de Naruto supo que pasó a la última parte del examen y le tocaría pelear en contra de Sasuke. No era buen indicio que la dejaran inconsciente en un accidente. Hola, ¿cómo estás? Sakura rompió el incómodo momento que se formó cuando ambas chicas se percataron que se observaban mutuamente. Vi bien, Sakura-san. Karin reconocía de inmediato a Sakura y se alegró que una de las pocas personas que la habían tratado como ser humano se encontrara bien después de ver la cantidad de sangre que dejó en el campo de batalla. Pensó lo peor. Disculpa, Sakura estaba confundida. ¿Me conoces?